Bienvenidas y bienvenidos al Seminario 2, Salud Mental de Profesionales que acompañan al parto y nacimiento, estrategias de autocuidado y cocuidados. Mi nombre es Carla Pinilla, soy matrona, estudiante de Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, colaboradora de la Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento, SOCHIPAR, y moderadora de este segundo ciclo de seminarios. Primero que todo, les agradecemos su interés por participar en esta sesión, a quienes participaron de la sesión pasada, bueno, darles la bienvenida nuevamente a este ciclo de seminarios que se desarrollarán durante noviembre y diciembre. Como Xochipar, es muy importante contar con cada una y cada uno de ustedes, ya que tenemos como misión promover una experiencia positiva del parto y nacimiento centrada en la mujer y su entorno significativo, de forma segura y basada en la evidencia científica. Segundo, les explicaré cómo será el desarrollo de estas actividades. Fue enviada una invitación a sus correos para unirse a la plataforma online de Google Classroom. En esta plataforma encontrarán el programa de los seminarios, bibliografía relevante que recomendamos y el enlace a Zoom para unirse a las sesiones sincrónicas. Este material estará disponible para ustedes de manera asincrónica. Además, encontrarán las grabaciones de las sesiones sincrónicas, las cuales estarán disponibles por 2 semanas. Les recuerdo que 10 minutos antes de finalizar la sesión, enviaremos el link de asistencia al seminario a sus correos para que sea completado y de esta manera puedan contar con su certificado. Durante las presentaciones de nuestras expositoras, les pediremos que mantengan el micrófono silenciado, pudiendo dejar sus comentarios y preguntas en el chat, que serán contestadas al finalizar la presentación o podrán guardar sus consultas hasta el espacio de las preguntas, pudiendo pedir la palabra y así activar sus micrófonos. Les pedimos al momento de sus intervenciones que siempre mantengamos el respeto para tener un espacio enriquecedor y un sano diálogo entre todas y todos. Este segundo ciclo de seminario será certificado, por lo que al finalizar la sesión se les enviará un formulario de asistencia para que quede registro de esto. A continuación, para dar inicio a la sesión, contaremos con las palabras de bienvenida de la presidenta y fundadora de Xochipar, Lorena Bienfa, matrona, magíster y doctora en salud pública, profesora titular de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Carlita, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente con este segundo seminario y yo quisiera agradecer a todas y todos ustedes por acompañarnos hoy en este segundo seminario que, como Carla decía, se refiere a la salud mental de profesionales que acompañan el parto y el nacimiento, estrategias de autocuidado, que forma parte de este ciclo de 3 interesantes seminarios. Todos ellos han estado orientados hacia avanzar en poder brindar una atención de calidad, segura y respetuosa durante todo el proceso reproductivo, para que de esta manera todas las mujeres y sus familias tengan la posibilidad de vivir una experiencia positiva del parto y nacimiento, que es el motivo central de la existencia de Xochipar. Como presidenta y socia fundadora de Xochipar, Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento, y en nombre de toda la sociedad, les damos la más cordial bienvenida y las y los invitamos a participar de todo este ciclo, así como de las próximas actividades programadas que ya pronto les anunciaremos, y ojalá también a integrarse como miembros activos de esta sociedad. Como Xochipar creemos firmemente que el sistema de salud chileno, muy bien organizado en red, que cuenta además con recursos físicos y humanos suficientes en cantidad y calidad, puede y debe dar un salto cualitativo que permita brindar una atención de calidad. Chile es un país que, de acuerdo a las etapas de la transición obstétrica descrita por João Paulo Sousa y colaboradores, se encuentra en la 4ª etapa. ¿Qué significa esto? Con una mortalidad materna moderada o baja, baja fertilidad, predominio de causas indirectas de mortalidad materna, particularmente las enfermedades crónicas, en la que disminuir aún más la mortalidad materna significa necesariamente mejorar la calidad de la atención. Y destaca la sobremedicalización emergente como una amenaza importante para la calidad y la mejora de los resultados en salud.
Por ello, hemos querido precisamente hacer este ciclo de seminario y avanzar, ¿no es cierto?, en poder algún día contar con un sistema de salud capaz de brindar una atención de calidad de acuerdo a las recomendaciones internacionales actualizadas y vigentes. Finalmente, quisiera agradecer en forma muy particular a todo el equipo de Xochipar que ha trabajado con mucho entusiasmo para hacer posible que hoy estemos aquí. Muchas gracias por su asistencia, por estar junto a nosotros y esperamos tener nuevamente un gran seminario como fue el anterior, porque tenemos a dos grandes expositoras referentes a nivel nacional de esta temática, así que muy orgullosa de hoy día estar presentándolas a ellas y sin más los dejo entonces nuevamente con Carla. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias a usted, profesora, por sus motivadoras y reflexivas palabras. A continuación, contamos con la presencia de Yanira Madariaga. Ella es psicóloga clínica, magíster en educación especializada en salud mental, perinatal y técnica de reproducción humana asistida. Es coordinadora académica del Diplomado de Salud Mental Perinatal de la Universidad de Viña del Mar y docente de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, integrante y fundadora de Xochipar. Adelante, profesora. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Gracias a todas, a todos quienes están conectados hoy día y voy a compartir pantalla para que iniciemos este seminario junto a mi querida compañera Mariana Jeb, que vamos a estar abordando, ¿cierto?, esta temática que muchas veces es como el hermano menor, ¿cierto?, en términos de salud mental, pero que vamos a ver durante el seminario que efectivamente tenemos que poner también energías para poder sostener, ¿cierto?, y relevar la salud mental de los profesionales que acompañan el parto y nacimiento. Y vamos a iniciar efectivamente qué es lo que está pasando en el contexto actual. Además, en el tránsito de la pandemia de los últimos 2 años, ¿cierto?, y este gráfico tan decidor de lo que contextualmente está sucediendo, ¿cierto? Cuando comenzó la pandemia, los esfuerzos se mantuvieron efectivamente en la inmediatez de observar lo que pasaba en términos de mortalidad y morbilidad del COVID-19, y poco a poco, ¿cierto? Y se fue mencionando estas distintas olas de impacto, ¿cierto?, tanto física como mental, en la salud de las personas a propósito del contexto pandemia, y vemos que efectivamente lo que se veía tan alejado en los primeros meses de pandemia ya está siendo una realidad cuando hablamos de la cuarta ola, referida al impacto psíquico, al trauma mental, a las dificultades económicas y al burnout, que implica, ¿cierto?, no solamente los profesionales de la salud en general, sino que sobre todo, y lo que nos convoca hoy día, a los profesionales que acompañan partos y nacimientos. Estamos en un momento de alta tensión en donde la salud mental está visibilizándose lamentablemente por la alta prevalencia de diferentes dificultades en la salud mental y por sobre todo de esta ruptura, ¿cierto?, en términos de los cuidados que requerimos como seres humanos para posibilitar una mejor calidad de vida. Por lo tanto, en ese sentido, poner en contexto la salud mental como parte fundante de cómo somos y cómo nos vinculamos como seres humanos es necesario, sobre todo en el ámbito del parto y del nacimiento. En ese sentido también mencionar algún tema que me imagino que todos conocen, pero que no podemos dejar de lado cuando hablamos de la salud mental, que tiene que ver con las determinantes sociales de la salud, ¿sí? Decimos que no hay salud sin salud mental, y quienes trabajamos en el ámbito perinatal también señalamos que no hay salud mental sin salud mental perinatal. Y quienes trabajamos en este ámbito necesitamos tener el contexto, ¿cierto?, no solamente desde lo micro, de lo que le pasa a cada ser humano y que también es importante y lo vamos a mencionar durante este seminario, sino que también mirarlo desde esta lógica en el cual estamos en distintos sistemas, ¿cierto? En un sistema
familiar, en un sistema social, en un sistema de políticas públicas que va en función de más y mejores cuidados o menos o peores cuidados. Y por lo tanto, el contexto socioeconómico político, la gobernanza, la política, la macroeconomía, la salud, la sociedad, las normas y valores culturales son el piso, ¿cierto? O a nivel más macro lo que nos posiciona en términos de distintas circunstancias, posición social, educación, ocupación, ingresos, las variables que tienen que ver con, con la interseccionalidad, que también tenemos que situarla para poder entender por qué nos estamos enfermando en términos de salud mental y cómo también podemos buscar soluciones apelando también a estos determinantes sociales de la salud e inequidades en materia de salud. Porque en la medida que tenemos una mirada colectiva de cohesión social en donde están implicados los factores psicosociales y además los factores más internos como conductuales y biológicos, vamos a poder transformar, ¿cierto?, los sistemas de salud también en sistemas de cuidado. Porque vamos a ver durante este seminario que no solamente vamos a hablar de autocuidado, porque el concepto de autocuidado finalmente despoja de responsabilidad social a algo que es propio del ser humano que tiene que ver con los vínculos. Y por lo tanto requerimos una mirada colectiva para poder resolver en conjunto y en colaboración con otros cómo mejoramos la calidad de vida de todas las personas y sobre todo en un momento fundante que tiene que ver con el parto y el nacimiento. Sabemos además que las organizaciones actuales se mueven dentro de sistemas cambiantes que están caracterizados porque estamos situados dentro de un modelo socioeconómico, ¿cierto? Y que hay una creciente complejidad en donde muchas veces los valores que están en juego tienen que ver con la competitividad, por la tecnología y por los ambientes globalizados. Y no es que per se esto sea malo, pero sí esta complejidad e hipercompetitividad nos resta también en salud mental. Porque vamos a ver, y sobre todo Mariana en un momento más nos va a profundizar en qué es lo que pasa con el estrés laboral como factor de riesgo. Porque efectivamente, a mayor estrés laboral vamos a encontrar bajos niveles de satisfacción laboral y vital, que además, ¿cierto?, tiene una implicancia directa en los problemas físicos y de salud mental, generando además problemas de ausentismo laboral por aumento de licencias médicas que tiene un impacto además en la economía. Por lo tanto, esto es una espiral que necesitamos, ¿cierto?, relevarlo para poder buscar soluciones que finalmente tengan un impacto positivo también en las experiencias de partos y nacimientos. ¿Qué pasa en el contexto chileno? El impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores de los servicios de salud, este estudio que se hizo inter escuelas de salud pública, distintas universidades, este primer informe que advierte, ¿cierto?, que casi un 55% del personal sanitario consultado presentaría algún tipo de trastorno mental común, pero que además la sintomatología, ya sea ansiedad, distrés, depresión, insomnio, son altísimos. Estamos hablando de más del 50% de distrés, 66% de depresión, sintomatología ansiosa en un 74%, y que los síntomas reportados más frecuentemente fueron, por ejemplo, alteraciones del apetito, alteraciones del sueño, falta de energía y cansancio, problemas para concentrarse, pérdida del interés o anedonia, un 16,3%. Por lo tanto, este primer informe nos muestra que efectivamente se hace urgente tomar medidas, no solamente cuando ya los problemas están situados, sino que también necesitamos pensar desde una mirada de prevención y promoción y por lo tanto contribuir al cuidado de los equipos, detectar precozmente, evaluar y además brindar una atención integral al personal que lo requiera. Y no solamente en contexto de pandemia. De alguna forma la pandemia solo vino a develar una situación que se venía arrastrando y que es un tema mundial. La salud mental tiene que ver con una situación de calidad de vida a nivel mundial y las cifras, sin duda, que se vieron aún en mayor aumento, ¿cierto?, a propósito del contexto de pandemia.
pero también tenemos que verlo como la oportunidad de por fin empezar a generar, ¿cierto? Soluciones y buscar estrategias para, desde una mirada, como les señalaba, preventiva y de promoción, podamos ir resolviendo estas dificultades que se nos están presentando. Dentro de los estresores comunes que se observan en personal que trabaja en el ámbito de la salud, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con las presiones de tiempo, muchas veces vamos a encontrar sobrecarga de responsabilidad que se suman a las demandas mentales, emocionales y físicas también, áreas de trabajo de alta presión. Sabemos que las maternidades muchas veces son áreas de trabajo de alta presión, sobre todo cuando están situadas en urgencias obstétricas, en resolver situaciones de alta complejidad, y por lo tanto vamos a ver que finalmente dentro del marco global de los profesionales de la salud, quienes están más expuestos a situaciones de alto estrés son médicos y matronas. Y eso no es casual, ¿no? Por el tipo de trabajo que conlleva estar en situaciones de emergencia muchas veces y en el ámbito también del parto y del nacimiento. También existe una preocupación por los recursos limitados, que también se observó claramente en el contexto de pandemia. Y también el riesgo a las diferentes infecciones, exposición continua a escenas de sufrimiento intenso, que lo vamos a retomar más adelante, porque no solamente el parto y nacimiento conlleva emociones ligadas a emociones más bien llamadas positivas, y también vamos a hacer esa distinción más adelante, sino que también se presentan dificultades, hay emergencias obstétricas, hay muertes perinatales que también generan gran estrés para los profesionales que acompañan los partos y nacimientos. Entonces, además, comunicar malas noticias, ¿cierto? Proporcionar alivio y confort a enfermos o a personas con dificultades, a sus familiares, dilemas éticos y morales que obligan a tomar decisiones y que también se han transformado en fuente de estrés, a lo menos en muchos profesionales de la salud y sobre todo del ámbito de la atención al parto. Entonces, en términos psicoemocionales, en el parto y nacimiento, uno de los grandes retos que deben enfrentar aquellos que se dedican a la medicina y la obstetricia es saber cómo gestionar sus emociones ante episodios traumáticos que se derivan del ejercicio profesional, en la que muchas veces la vida de los pacientes también está en juego, ¿ya? Hay suficiente y robusta investigación que señala que los profesionales de la salud ligados a este tipo de atenciones están más expuestos, ¿cierto?, a dificultades de salud mental como la ansiedad, la depresión o el consumo problemático de alcohol y tóxicos, y que pueden surgir la posibilidad de complicaciones, ¿cierto? Además, las personas que trabajan en el ámbito de la medicina, la enfermería, la matronería, se exponen a una mayor probabilidad de sufrir el denominado síndrome de burnout, que lo va a explicar con más detalle Mariana, y que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, ¿ya? Y este síndrome se basa en un agotamiento no solamente físico, sino que mental, derivado del estrés laboral, en la cual se ven sometidos los diversos profesionales y que afecta no solamente su autoestima, sino que también, ¿cierto?, implica una disminución en la calidad de la atención y por lo tanto también van en desmedro las usuarias y usuarios. Por lo tanto, también existe las últimas referencias de una investigación de Australia que revela que efectivamente los obstetras y ginecólogos son los que más riesgos tienen de sufrir burnout. Asimismo, los partos traumáticos son causantes en muchas ocasiones de enfermedades psíquicas en las matronas, ¿ya? También hay estudios de España y de Australia que indican que efectivamente hay muchas matronas que se ven sometidas a alto estrés y por lo tanto también a situaciones de partos traumáticos en donde además se producen traumas vicarios o el trauma por observar situaciones que pueden ser consideradas, ¿cierto?, como traumáticas para las mujeres y ellas sin poder resolver y sin poder tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo. Y eso mismo también genera alto nivel de estrés, altos niveles de ansiedad y un displacer enorme por lo que se está generando, ¿cierto?, en el trabajo cotidiano. Por lo tanto, además, el momento del parto genera desafíos emocionales importantes que es necesario mirar y abordar, ¿cierto?
El parto y el nacimiento es una escena en la que se debe tener en cuenta muchas variantes de conflicto y estrés. Como les decía anteriormente, pueden surgir situaciones de duelo como consecuencia, por ejemplo, de una muerte perinatal o partos traumáticos. Y para que los profesionales de la salud puedan abordar escenarios de dolor, como dice Blanca Herrera, una matrona española, ¿cierto? Es fundamental que sepan prepararse emocionalmente, no solo por sí mismos, que ya es muy importante velar por la salud mental de cada uno, sino que también a través de una ayuda externa que les sepa brindar en todo momento un apoyo psicológico. Muchas veces, incluso desde el pregrado, ¿cierto? Incluso nosotros como estudiantes de psicología alguna vez, hace muchos años atrás, cuesta mucho entender que somos profesionales de la salud, que estamos también acompañando mucho dolor y mucho sufrimiento, y que también a propósito de eso necesitamos cuidados de otros, y que eso también lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en esta presentación. Entonces, si pensamos en este escenario de parto, en el cual, ¿cierto?, existen aspectos psíquicos que resguardar. Por ejemplo, entendiendo que para que un parto fisiológico, ¿cierto?, transcurra de la mejor manera posible, necesitamos un contexto de cuidados, donde haya seguridad, tranquilidad, baja estimulación cortical, que desaparezca un poco el lóbulo frontal de nuestros pensamientos y que se conecten más las emociones. Y que por lo tanto los profesionales que atienden el parto también estén resguardando, ¿cierto? Y favoreciendo todos estos aspectos emocionales y psíquicos, entendiendo además que hay emoción y que las emociones se contagian y que por lo tanto el miedo inhibe y prolonga el parto, y que si yo como profesional también estoy sintiendo temor, es muy probable que mi comunicación no verbal también lo haga explícito. Todos esos elementos van a tener una influencia. Y además, cada persona, cada matrona, cada ginecólogo, cada profesional que esté acompañando está en esa escena con su propia historia, con su propia psicobiografía, con sus propios traumas, que como ayer generosamente nos compartía Ivone Olza, señalaba que efectivamente el 99% de las personas hemos tenido eventos traumáticos a lo largo de nuestra vida y por lo tanto el escenario del parto para muchas y muchos vuelve a configurarse como un escenario retraumatizante. Y ahí la pregunta, y que la vamos a hacer más adelante en función de mecanismos de cuidados y cocuidados, ¿cierto? Es cómo me hago cargo de mi historia de vida. Sé cómo nací, qué pongo a disposición de las otras mujeres que estoy acompañando, cómo afectan mis emociones en este momento, ¿no? Porque sabemos que si el parto es bueno, y más que si el parto es bueno, siempre me aparece en esta lámina, estas presentaciones de parto, y más que el parto sea bueno, es que la experiencia positiva sea buena, o sea, que sea en función de lo que cada mujer ha decidido, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Y si el parto, la experiencia de parto es positiva, es muy probable que la mujer vaya a sentir un incremento en su autoestima, esta sensación de poderío, ¿cierto? Y que sabemos que efectivamente la evidencia es bastante contundente en señalar que el cómo transcurre el parto afecta profundamente el periodo perinatal, el vínculo en la pareja. Por lo tanto, el resguardo de este momento, ¿cierto? Y las emociones que ahí se vayan dando son importantes, que más allá de que las manejemos, porque las emociones no se manejan, sino que se regulan, podamos aprender estrategias para poder estar en función de lo que cada mujer necesita para esa experiencia positiva. Por lo tanto, sabemos que efectivamente desde el pregrado no hay mucha formación, pero cada vez se va haciendo más habitual y más esperable que efectivamente cuenten, por ejemplo, en la formación de médicos y matronas, herramientas capaces de minimizar riesgos, sufrir patologías mentales como consecuencia de atender parto, que a veces no salen de la forma esperada, ¿cierto? Y esta falta de recursos efectivamente puede derivar en consecuencias negativas para la salud mental. ¿Qué pasa con la distancia terapéutica extrema versus la implicación extrema? Sabemos que efectivamente, y es lo que trato de transmitir sobre todo en las clases de pregrado con mis estudiantes de obstetricia y medicina, que tenemos que tener una distancia, lo que llamamos disociación instrumental, para poder acompañar a un otro sin desmoronarme yo, ¿cierto?
pero tampoco ir al polo de la distancia extrema en que no me vinculo, no me emociono y finalmente me voy congelando en mi sentir emocional. Y por otro lado, la implicación extrema que puede producir que esta exacerbación de la empatía en que todo me genera tal malestar emocional que lo paso pésimo. Y eso también va generando dificultades en la salud mental. Los profesionales deben primero sentirse ellos bien para poder acompañar mejor durante el parto y el nacimiento del bebé. Por ello, como dice nuevamente Blanca Herrera, que la cito mucho porque es una matrona maravillosa española que trabaja mucho en el tema de las emociones durante el parto y cómo cuidarnos, ¿cierto? Para ello hemos de trabajar nuestro equilibrio y nuestra salud emocional, lo que implica trabajar también en el autoconocimiento, en la compasión hacia uno mismo, en la autocrítica y en la humildad. Y todo en su justa medida, porque si somos demasiado autocríticos, autoflagelantes con nosotros mismos, eso también repercute de manera negativa en nuestra salud mental. Y ser humildes también cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, cuando decimos una palabra que quizá no era la que sentíamos en ese momento, ¿ya? Y, por cierto, el autoconocimiento que implica conocer mis recursos y también aquello que puedo y debo mejorar para procurar, ¿cierto?, un parto y nacimiento respetado, humanizado. ¿Qué pasa con las emociones y los partos, cierto? Sabemos que una emoción es un estado psicológico complejo, que no es solamente siento rabia, siento pena, siento angustia, sino que implica a lo menos 3 componentes distintos en términos de experiencia subjetiva, ¿cierto? Una respuesta fisiológica y también una respuesta conductual y expresiva. La palabra emoción significa movimiento hacia. La emoción me permite moverme. Incluso aquellas que consideramos, comillas, emociones malas, todas tienen un sentido y una razón de ser. Entonces, ¿cuáles son las emociones presentes los profesionales de la salud que acompañan este momento? Son muchas, me imagino que son matronas, matrones, gines o distintas profesiones frente a un primer acompañamiento en un parto. Hay muchas emociones y sin duda que aparece muchas veces el miedo, ¿ya? Pero el miedo tiene que movilizarnos también a cuidar, ¿sí? Y todas las emociones son igualmente válidas. Por eso, más allá de esta dicotomía entre emociones positivas y negativas, a mí me gusta más plantear este modelo circular, que obviamente no es mío, pero que me hace mucho sentido a propósito de definir un abanico de posibilidades y que van en estos 2 niveles, ¿cierto? Emociones que quizás están más bien en el agrado y el desagrado y en la excitación y relajación. Y encontramos muchísimas, y de hecho estas son algunas solamente, ¿cierto? Porque estos distintos ejes nos dan diversas posibilidades que tienen que ver con las distintas emociones que podemos sentir respecto a diversas situaciones. Entonces, generalmente cuando me preguntan, bueno, pero ¿cómo controlo las emociones? Y yo me pregunto, ¿es posible controlar las emociones si sabemos que es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos y que el componente fisiológico aparece, ¿cierto? La emoción aparece. El tema es que la respuesta o la expresión emocional es la que podemos regular, ¿ya? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto cuando acompañamos partos? Aquí voy a dejar de compartir, les voy a compartir un pequeño videito a propósito de las emociones. ¿Y qué creen ustedes? ¿Se contagian las emociones? Por supuesto que sí. Les voy a mostrar perdón, creo que no compartí el audio. Voy a compartir. Y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas.
Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones, a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Y cómo contagiamos emociones positivas? ¿Y nosotros, a diario, qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo le haces sentir. No es magia, es inteligencia emocional. Perdón, estaba muteada. Les decía que no es, que es ciencia finalmente, que es nuestra biología, nuestra fisiología, que está al servicio de, y qué pasa con estas emociones que se contagian y qué implicancias tiene esto cuando acompañamos parto. Es una pregunta que la dejo ahí para que la compartamos más ratito, ¿no? Y la investigadora señalaba esto de la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo cada vez más se ha ido validando y connotando, ¿cierto?, la importancia, no solamente en los aspectos más bien racionales, ¿cierto?, sino que en todo lo que tiene que ver con estas habilidades que implican la inteligencia emocional, que incluyen la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales como elementos fundamentales también, que nos voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con el parto? Bueno, todo esto está situado en la escena del parto.
y quienes acompañan parto van a poner en juego efectivamente todas estas habilidades que a mí no me gusta mucho esto de habilidades blandas, no sé por qué me resuena así como, pero es un tema mío. Pero es necesario que esto también lo vayamos desarrollando, porque puede ser que en alguna instancia quizá mis habilidades no estén del todo desarrolladas, pero eso no significa que no se puedan desarrollar, ¿ya? Y esto que me parece importante a propósito de las emociones, el cuerpo y la acción, qué pasa con la fisiología, qué pasa con las emociones y qué pasa con esto en el momento del parto. Porque esto mismo, si lo llevamos desde lo más micro, desde lo individual, también tenemos que hacer una mirada desde lo colectivo. ¿Qué estamos haciendo como sociedades? ¿Estamos funcionando en el sistema de amenaza y defensa, el que está marcado, situado en rojo, que se enfoca en el control, en la seguridad, en la lucha, en la huida, en atacar, en proteger, en donde las emociones que están contagiándose son inseguridad, ansiedad, miedo, enojo, aislamiento, desborde emocional, amenaza, y en que las hormonas que están funcionando son la adrenalina y el cortisol? ¿O estamos más situados como sociedades, piénsenlo de manera individual y no de manera social, en este sistema de incentivo y búsqueda, en el modo hacer, ¿cierto? En la acción, en los desafíos, en las metas, en la competencia, en el éxito, que no es malo, por cierto, en que estamos sintiendo mucha alerta, mucha energía, estimulado y motivado, donde la hormona madre ahí es la dopamina, o en el sistema de calma y satisfacción. O sea, estos sistemas están en constante movimiento y no es que uno sea mejor que el otro, pero por cierto que en algunos momentos de la vida necesitamos posicionarnos mucho más en el modo calma y satisfacción, que se enfoca en el autocuidado, en la empatía, en la calidez, en la amabilidad, en donde nos sentimos más estables, más seguros, conectados, satisfechos, en calma, en confianza y en modo cooperación, en este modo ser, ¿sí? Y en que las oxitocinas y las endorfinas son las que nos movilizan y que sin duda en el momento del parto es el sistema que debe estar mucho más activado. Y por lo tanto, quienes cuidan ese momento también deberíamos estar contagiando, ¿cierto? A propósito del contagio emocional, estas emociones para que surjan estas neurohormonas que también están implicadas en el proceso de parto y nacimiento, ¿ya? Y también el concepto de bienestar psicológico, y me voy a apurar un poquitito porque me interesa que nos situemos también en las estrategias, que puede ser descrito como el hecho de sentirse realizado y satisfecho en la vida desde un estado emocional, físico y psicológico, ¿cierto? Como un estado de plenitud y armonía, ¿cierto? Que no solamente se alcanza individualmente, y en eso quiero ser enfática y puedo sonar bastante repetitiva, pero es importante que también lo pensemos en un sentido de crecimiento y desarrollo personal, pero también colectivo, ¿ya? Y sabemos que efectivamente el bienestar psicológico es un indicador relevante de la salud mental y por lo tanto la evaluación de los contextos de profesionales de la salud debe considerar cierto este elemento, no solamente para hacer un diagnóstico, sino que también para prevenir problemas de salud mental. Y las instituciones también tienen que hacerse cargo, que efectivamente los profesionales de las distintas áreas puedan optar a estilos de vida saludables, porque si solamente pensamos en lo individual y no en lo colectivo, estamos en la lógica, disculpen la palabra coloquial, pero en esto de sálvate solo, que finalmente termina siendo de esta mirada competitiva, individualista y que no aporta al crecimiento de los seres humanos que vivimos en sociedad. Somos seres humanos que nacemos en sociedad, que nos desarrollamos en sociedad y que nos necesitamos mutuamente para desarrollarnos y para construir efectivamente espacios sociales que sean colaborativos y que nos brinden un mayor bienestar psicológico, ¿ya? Y en ese sentido, el modelo que es súper antiguo de Riff, pero que me sigue haciendo mucho sentido, este modelo multidimensional del bienestar psicológico que implica efectivamente la autoaceptación, las relaciones positivas, el dominio del entorno, la autonomía, el propósito de vida y el crecimiento personal.
y al que agregaría una séptima que tiene que ver con el crecimiento colectivo. Por lo tanto, es un imperativo ético también que los profesionales de la salud estemos equipados con el soporte y apoyo de recursos y conocimiento para tener un éxito profesional que no solamente está dado por el desarrollo individual, sino que por el aporte que estoy haciendo, sobre todo quienes trabajamos en el ámbito de la salud, ¿cierto? Y los cuidados, ¿ya? El desarrollo de la resiliencia y el bienestar personal puede ser promovido a nivel individual, pero es esencial que también se haga a nivel organizacional y a nivel también de políticas públicas, por cierto. La educación profesional de la salud, de los trabajadores de la salud, ¿cierto? En primer lugar, para generar conciencia de los problemas de salud mental que tenemos y que estamos siendo parte, y también adquirir habilidades no solamente para lidiar con el burnout, sino que también para poder situarnos desde la perspectiva de los cuidados y entender que si nos cuidamos a nosotros mismos, también estamos haciendo un cuidado hacia los demás, porque si también disminuimos el riesgo del desgaste y también mejoramos el rendimiento y el bienestar psicológico en el trabajo, algo que va a tener sin duda un impacto en nuestras usuarias y usuarios. Entonces, ¿quién cuida los equipos de salud? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Sí? Y aquí también hago el recuerdo tan vívido de toda la experiencia de pandemia, que sin duda ha sido tan, tan transformador y tan traumático a la vez, ¿no? Todo lo que hemos vivido y que necesitamos también ponerle nombre. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en turnos agotadores, casi poniéndose ropa para ir a viajar a la luna, con todos los cuidados que por cierto eran fundamentales, pero que también nos generaron mucha distancia con nuestros usuarios? ¿Qué pasó con todas las normativas y protocolos que fueron cambiando durante la pandemia? A propósito, por ejemplo, de esta cita que tiene que ver con, no puse ahí, pero la investigación del Hospital La Florida en contexto de pandemia, ¿cierto? Una matrona que señalaba: siento que no hay una justificación válida para decirle a una mujer que no puede tener un compañero a propósito del acompañamiento, y que se descontinuó el acompañamiento durante los trabajos de parto durante la pandemia. E incluso todavía existen algunos lugares que no han logrado retomar efectivamente los cuidados antes de la pandemia, cuando sabemos que la evidencia es bastante robusta en señalar que el acompañamiento es fundamental y crucial para una experiencia positiva de parto, y que muchas matronas, sabiendo, ¿cierto?, toda esta evidencia, tuvieron que finalmente esto de predicar sobre algo con lo que no estoy de acuerdo, no sé cómo ponerlo en palabras, pero fue muy terrible tener que hacerlo. Entonces ahí hay un distrés moral muy grande, porque teniendo la evidencia, habían protocolos que separaban a los bebés de las madres, no dejaban entrar un acompañante, y eso también generó mucho malestar emocional en muchas matronas, ginecólogos y profesionales de la salud. Y entonces, como señala Ione Olza, también en otras investigaciones, los profesionales sintieron que se estaban convirtiendo en instrumentos de trato inhumano, sin querer hacerlo y teniendo conciencia de que dejar a un bebé sin contacto piel con piel es totalmente contraindicado con todo lo que nos proponen las recomendaciones de la OMS y otras entidades internacionales. Por lo tanto, el nivel de desgaste emocional, el nivel de descuido de muchos equipos generó sin duda y sigue generando problemas de salud mental importantes. Este distrés moral que les mencionaba yo, ¿cierto? Cuidar a las mujeres que están tristes durante el embarazo y el parto es un desafío. Es muy probable que matronas y médicos tengan su propia tristeza inevitable por tener que apoyar prácticas contrarias a sus principios básicos. El principio fundamental de no hacer daño finalmente se vio intersectado por una pandemia que nos removió todas las prácticas de cuidado, sobre todo en el ámbito del parto y el nacimiento. Incluso muchas matronas fueron la única persona presente con mujeres en los momentos más cruciales del nacimiento, durante el primer encuentro con esa madre y ese bebé. Y esto sin duda pudo resultar, y estoy segura que fue así, porque también desde la clínica cotidiana me tocó también acompañar a muchas matronas
en una sobrecarga emocional y relacional que, sobre todo cuando ocurren eventos adversos. ¿Qué pasó con las muertes perinatales durante el contexto de pandemia? En donde muchas matronas, ¿cierto?, se sintieron sobrepasadísimas. Ahora tenemos una ley dominga de acompañamiento, pero efectivamente, sobre todo en los primeros meses de pandemia, se recrudeció la falta de acompañamiento y este distrés moral que les comento, que sin duda genera una alta sobrecarga emocional y sufrimiento por parte de quienes acompañan. Entonces, acompañar a otras mujeres requiere, como decíamos hace un rato, conocerse primero uno mismo, empezar por ti, quién eres, analizando tus puntos fuertes, tus recursos, pero también aquello que puedes mejorar. Y desde allí vamos a poder aprender a mirar a otro, a la otra, a nuestra usuaria, a verla de verdad, como la mujer merecedora de todo lo que vamos a hacer en este proceso de parto y nacimiento. Y ahí dejo preguntas que no sé si tienen respuesta, pero que los invito a cada uno a hacérselas. ¿Cómo las emociones se intersectan en mi trabajo? ¿Cómo integro mi propia historia en mi praxis? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuáles son mis propios traumas? Como nos mencionaba justamente ayer Ivonne Olza en un seminario. ¿Quién me sostiene y me cuida? ¿Cuáles son mis recursos? Preguntas que se las dejo, ¿no? Porque efectivamente cuidar es una interacción humana de carácter interpersonal, que se da en un contexto sociocultural, que refuerza y reafirma además la dignidad humana. Y eso es fundamental en el acompañamiento del parto y el nacimiento. Y los cuidados en todos los niveles, insisto, no podemos solamente pensarnos en sujeto como el dibujo que está ahí, ¿cierto? Que claro que hay factores de edad, de sexo, de factores constitucionales de nuestra biología, pero también hay factores ligados a nuestros estilos de vida, a la sociedad, a la comunidad, ¿cierto? A la red comunitaria. O sea, vamos por capas, ¿cierto? En distintos niveles en donde los cuidados tienen que estar movilizados, ¿cierto? Hasta incluso lo que implica lo socioeconómico, los niveles culturales, ¿cierto? Y los ambientes y las condiciones de vida. Por lo tanto, es importantísimo que volvamos a la primera imagen que les mostré, las determinantes sociales de la salud y también todos estos distintos niveles que nos llevan a cuestionarnos cómo no sacamos nada con generar espacios de autocuidado individual si no estamos pensando también en lo colectivo. Entonces, frente a todas las emociones que transcurrieron y que siguen estando, sobre todo frente a la pandemia, la respuesta tiene que ver con los cocuidados. No sacamos nada con solamente hacer un ejercicio de mindfulness de vez en cuando o hacer una jornada de autocuidado una vez al año si no se sistematiza y se enraiza en una política organizacional, ¿cierto? En un contexto mucho más global, en donde también tengamos esto, pero también lo otro. Necesitamos escribir lo que nos está pasando. ¿Qué pasa cuando tenemos un parto con una muerte perinatal? ¿Qué pasa con esos traumas? ¿Qué pasa con los partos traumáticos? ¿Cómo nos conmovemos? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Quién resguarda ese espacio? ¿Cómo funcionamos como equipo en términos de acción, reflexión para mejorar nuestras prácticas? Supervisión, que más que tiene que ver con una covisión, con un encuentro de distintas miradas que nos permitan mejorar, porque siempre podemos ofrecer mejores cuidados a nuestras usuarias y usuarios. Pedir ayuda, pedir cuidados. De las profesiones que más cuesta pedir ayuda son aquellas ligadas a la salud, porque estamos cuidando a otros y no pensamos en que también tenemos que ser sostenidos y cuidados. Escuchar el cuerpo. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde sentimos el miedo, la impotencia? ¿Qué nos pasa cuando estamos agotados, cuando estamos en turnos de 24 horas? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? A veces no escuchamos nuestro cuerpo y es absolutamente necesario, ¿ya? Como decía, necesidad de contención emocional, esta disyuntiva, autocuidado, nos cuidamos entre todos. La apuesta es cuidémonos entre todos, ¿cierto? Desde una mirada sistémica, colaborativa, la colaboración y cooperación como un imperativo ético.
dejar de lado esta metáfora de los héroes como profesionales de la salud que solamente romantiza muchas veces la precariedad y que necesitamos a otros para cuidarnos, ¿sí? Y también en términos organizativos, la planificación, la colaboración, la disponibilidad de todos los equipos de protección también es importante para prevenir el estrés y agotamiento, apoyo emocional y psicológico, priorizar incluso la comida, el descanso y el ejercicio, cosa que a veces es tan obvio, pero que a veces estamos tan disociados, desconectados que no nos acordamos, ¿ya? Y bueno, el trabajo colaborativo, efectivamente, la comunicación, ¿sí? Hay algunas citas y me voy a ir, estoy con la hora media justa, así que voy apurándome un poquito, pero lo importante es la comunicación, ¿sí? La cooperación, ¿sí? El trabajo colaborativo implica efectivamente poder situarnos para obtener buenos resultados, no solamente como equipo de trabajo, sino para nuestros usuarios. Y sin duda que hay barreras que tenemos que ir trabajando organizativamente y eso también la gestión es importantísimo. Y la comunicación como eje clave, ¿cierto? Aquí una matrona también en contexto de pandemia, es tranquilizador que los canales de comunicación siempre hayan estado abiertos, aunque es posible que no tenga una información en particular aquí y ahora, tengo la tranquilidad de que si necesito esa información puedo preguntar. Y si alguien de mi equipo no lo sabe, mi jefe lo sabrán, y si los jefes no lo saben, estoy seguro que harán todo lo posible por tener respuesta. O sea, hay una coherencia también de trabajo colaborativo en equipo que cuida a los equipos de trabajo. Y finalmente citando un texto de plena pandemia, y disculpen que cite tanto a Ivonne Balsa, pero bueno, ustedes saben, los que me conocen, que es mi maestra formadora, entonces para mí un referente importante. Y que tiene que ver con estas lógicas que hemos ido construyendo en esta primera parte del seminario, ¿cierto? O nos vamos en lógicas competitivas o en lógicas cooperativas. O confiamos, activamos ciertos estos circuitos emocionales individuales conectados al placer, a la oxitocina, que también tiene que em, llenarse en lo colectivo, ¿cierto? O estamos compartiendo o estamos discutiendo, peleando. O acompañamos o nos aislamos, ¿sí? Que finalmente se traducen estos dos estados. O estamos en modo amor, oxitocina, ¿cierto? O en modo miedo, cortisol, adrenalina, ¿ya? A más amor, menos miedo, a más miedo, menos amor. Y obviamente si se mantiene en el tiempo el modo miedo, el modo cortisol, se genera un agotamiento, un desgaste brutal y obviamente también un camino hacia la enfermedad y a la ruptura de los vínculos. Y desde esta perspectiva, entonces, cuidar a los profesionales de la salud que acompañamos el parto y nacimiento es una prioridad de la atención perinatal actual y sin duda repercutiría positivamente en la calidad de la atención que se presta a las madres y a los bebés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Realmente es un tema muy importante y trascendente. Ahora, queridas y queridos participantes, nos tomaremos un pequeño descanso de 3 minutos y volveremos con nuestra siguiente exposición. Eh, Hola, Rayel, ¿puedo aprovechar de poner mi presentación? Sí, por supuesto. Porfis. Mm, Voy a compartir yo entonces. Sí. Gracias.
Ya. Estimadas y estimados, entonces, para seguir con este ciclo de seminarios, continuaremos con Mariana Hepp. Ella estudió medicina en la Universidad de Chile y luego psiquiatría en la misma universidad, en la sede del Hospital Psiquiátrico José Horvitz Barak. Tiene estudios de psicoanálisis relacional, psicoterapia en trauma perinatal, psiquiatría y psicología perinatal y EMDR. Actualmente referente de trauma del Servicio de Salud de Roncaví, miembro fundador de Xochipar, miembro de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal de EMDR Chile, de Asociación Chilena de Trauma, y su trabajo principal se sitúa en Puerto Varas, dedicada a temáticas de trauma y perinatalidad con perspectiva de género. Adelante, profesora. Muchas gracias, Carla. Primero agradecer a Yanira, excelente presentación. Yo creo que vamos a tocar varios puntos similares. Lo mío se va a enfocar más en el estrés crónico laboral, el síndrome del trabajador quemado o burnout, como también se conoce. Y también hablaré de algunas estrategias de cómo nos cuidamos. Nos cuidamos a nosotros, cuidamos a nuestros compañeros y nos cuidamos entre todos. Este tema es muy importante en la temática del parto, ya que necesitamos estar bien, en una buena disposición, ¿cierto? Como comentaba Yanira, con nuestras emociones como reguladas de alguna manera, sobre todo para atender partos, pero también en general para todas las acciones en salud, ¿cierto? Como centrados o idealmente con esta disposición que comento. Y puse esta foto de Chaplin que nos recuerda, que dice, no sois máquinas, hombres es lo que sois, mujeres en este caso, casi todas. Porque sí, pues no somos máquinas del trabajo, somos seres humanos biográficos, llenos de emociones, llenos de historia, algunas traumáticas, sobre todo en relación a las temáticas de parto y nacimiento, ¿no? Que ocurren en nuestro cuerpo, se sitúan en nuestra historia sexual y reproductiva, y lamentablemente en las cifras de abuso sexual y de vulneración sexuales en las mujeres en Chile y el mundo son altas, por lo que es un hecho que las personas que van a estar trabajando en salud y en salud reproductiva, en ginecobstetricia, van a tener cuerpos con unas historias difíciles muchas veces. Bueno, voy a empezar hablando del estrés crónico laboral, que se refiere a cuando tenemos un estrés sostenido sin periodos de reparación y descanso. El estrés, ¿cierto? Como la secreción de adrenalina, la activación, es importante para responder bien a nuestro trabajo, quizás para estar alerta, para tomar decisiones rápidas, para atender adecuadamente en urgencia, ¿cierto? Nuestros sentidos aguzados, y todo lo que produce la adrenalina, lo cual se llama estrés fisiológico, ¿no? O estrés saludable. Cuando este estrés se mantiene en el tiempo, o bien no es regulado con periodos de descanso, se transforma en un estrés tóxico, donde ya la secreción de hormonas y neurotransmisores del estrés empiezan a hacer un daño en el organismo y nos enfermamos, ¿ya? No estamos hechos para sostener un estrés crónico sin descanso. Afecta a todos los rubros, o sea, todos los trabajadores son proclives de tener un síndrome del trabajador quemado, pero los trabajadores de la salud son especialmente proclives, dadas las cualidades del trabajo, y también se ha visto que por las cualidades de los que elegimos carreras de la salud, ¿no? Las mismas, la misma como vocación social o ganas de ayudar, o poner las necesidades de los otros por sobre las mías,
nos van a ir haciendo probablemente más proclive a desgastarnos, pues no dejaremos el autocuidado como primera tarea, sino el cuidado de los otros. Así que somos una población vulnerable, ¿ya? Y las matronas son una población especialmente vulnerable y por las características que ya comentó la Yani y que yo voy a retomar algunas de ellas en mi exposición. También, como ya fue mencionado en la pandemia, esto se intensificó terriblemente y las cifras de ausentismo laboral, de malestar psicológico, de depresión, lamentablemente de suicidios también, todo eso ha ido en aumento, porque la pandemia fue un estresor tremendo para todo el sistema de salud, para la humanidad, por cierto, pero para el sistema de salud, como primeros respondedores, fue muy generador de estrés crónico laboral. Bueno, este síndrome del trabajador quemado está reconocido por la OMS y se refiere a un agotamiento emocional y a una desconexión, ¿ya? Una sensación, eso de la desconexión se puede traducir, por ejemplo, en funcionar como robot, sin conectar con el otro, sin ver que el otro es un ser humano, como decía la Yani, trabajar como cifras, procedimientos rutinarios, sin consideración a la historia particular o a la etnia o a las creencias de la consultante, sino simplemente hacer la pega, ¿no? Eso se le llama desconexión. También se asocia a una disminución con el sentido de logro, ya como de sentirse satisfecho con lo que hacemos, y nos vamos cada vez sintiendo peor, ¿ya? Y como, bueno, creo que la Yani también lo comentó, en contextos de vulnerabilidad social, en contextos de pobreza, en contextos difíciles, vulnerables, esto se da más por el trauma vicario, que también profundizaré un poquito más adelante. Bueno, dentro de los factores más estudiados está la carga de trabajo, el estrés relacionado con el trabajo y los conflictos interpersonales con los colegas. Se refiere a cómo el carisma y el compromiso social con el que como que empezamos y cómo empiezan los jóvenes que ingresan a los hospitales a trabajar, va, no en todos los casos obviamente, pero cuando hay sobrecarga laboral y lo que estamos hablando del lado negativo de la situación, van siendo reemplazados por agotamiento, fatiga y otros malestares psicosomáticos, y no solo cansancio. Ahí uno lo distingue del estrés o del cansancio, de estar fatigado. Es mucho más que eso. Es una sensación como de erosión del espíritu, ha sido descrita, ¿ya? Que implica una pérdida de la fe, como un vaciamiento de sentido. Implica un vaciamiento como en la fe de que vale la pena ayudar a otro o que tiene sentido, ¿no? Es como la pérdida de sentido. Bueno, es muy tremendo sentirse así, ¿no? Pero además, para el sistema de salud es muy caro y muy poco efectivo, ya que está directamente relacionado con la calidad de la atención. Por supuesto, esta disminuye, ¿cierto? Hay aumento de errores, aumento de la morbilidad, y es un tremendo problema de salud pública hoy. Y claro, no solo depende como de factores como ambientales, si lo miramos desde un punto de vista ecosistémico, ¿cierto? Por cierto que lo ambiental, la sobrecarga, el sistema de salud que hay, el presupuesto nacional, digamos, ¿cierto? Como que se puede mirar desde muchas como amplitudes, también depende de factores personales, de factores individuales, ¿ya? Los factores de riesgo más comúnmente citados son las jornadas extensas, la sensación de sobrecarga laboral, o sea que el trabajo es mucho para lo que yo puedo hacer, no tener control de la propia agenda y el horario, lo cual es bastante propio del trabajo en obstetricia, ¿cierto? Que está caracterizado por procesos fisiológicos que ocurren en momentos
o sea, en el momento que ocurre nomás simplemente, ¿no? No se pueden como agendar, o, ojalá no se pudiera agendar. Recursos insuficientes para desempeñar las tareas, es decir, falta de insumos, como ocurría en la pandemia, falta de personal, que por supuesto sigue ocurriendo hoy, falta de tiempo, etcétera. Falta de autonomía, que también se nombra harto en los papers, en el caso de las matronas, ¿no? Con respecto al staff médico, que también se ve que es un factor de riesgo. Relaciones laborales con pares y jefaturas deficientes, conflicto, poco sostén, poco apoyo, poca supervisión. Ser mujer es un factor de riesgo también, por varias razones. Por la doble jornada que cumplimos en casa, llegamos a trabajar a casa, ¿no? Finalmente se trabaja 24/7, y que habitualmente estamos a cargo de los cuidados de los niños y de los adultos mayores. Además, en nosotras los trastornos de sueño son más frecuentes, pero los trastornos de sueño también en sí mismos son un factor de riesgo. Y esto se ve agravado cuando hacemos turno, cuando hacemos doble jornada, cuando hacemos doble turno, cuando hacemos excesivas horas de trabajo muy extenuantes. Los trastornos de sueño son un factor de riesgo tremendo porque nos dejan muy vulnerables biológicamente a sentirnos mal. El sueño es la base, o sea, es una de las pilares de la salud mental y de la salud en general, y la primera recomendación en todas las guías prácticamente es dormir, y dormir más horas. Es clave el balance, el control y la demanda, es decir, mientras más control sentimos en nuestro trabajo, podemos tolerar mayores demandas, ¿ya? Si la demanda es mucha y el control que sentimos sobre nuestro trabajo, es poco, el riesgo de quemarnos es mayor. ¿Qué nos protege? Digo generalmente, porque a propósito de las preguntas que planteaba Yanira, citando a Ivone Olza, cada uno sabe o debiera saber, y también esto quizás es una invitación a investigar qué me protege, ¿cierto? Cada uno tiene su propio como arsenal de autocuidado, debiéramos tenerlo, pero como seres humanos generales, lo que nos protege es tener supervisión, ya sea entre pares o con personas con mayor experiencia, a quien podamos acudir, sentirnos respaldados institucionalmente, y a la vez sentir autonomía en la toma de decisiones, confianza en nuestro trabajo, capacidad en nuestro trabajo, que tenemos las herramientas necesarias, ya sea cognitivas, en el sentido de que sabemos lo que tenemos que hacer, pero además contamos con los insumos de poder hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y además, sentir que podemos tomar las decisiones, ¿no? Y no que nuestras decisiones no van a ser tomadas en cuenta, ya que, bueno, que es el caso que se describe harto en los papers de un factor de riesgo en matronas frente al equipo médico, como ya lo dije. Otros factores protectores: buen ambiente laboral, un ambiente colaborativo, ya sean los trabajos más difíciles, más duros, donde pueden ocurrir cosas difíciles, muy hermosas, como en el caso de trabajar con partos, pero también pueden ocurrir cosas súper fuertes. Tener un equipo donde nos podamos apoyar, donde nos podamos abrazar, abrazarse es un factor protector súper positivo, y una jefatura preocupada de proveer esos espacios es sumamente protector. Cuando tenemos claridad en nuestras funciones, ya lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro rol, hasta dónde llega nuestra responsabilidad, etcétera, eso es muy protector. Y las pausas saludables, que yo creo que, bueno, cada vez hay más conciencia de esto, afortunadamente, y debieran estarse haciendo en todos los lugares de trabajo, ¿cierto? Aunque sea 5 minutos de pararse, de moverse,
no podemos, bueno, el trabajo clínico en las salas de parto probablemente no es mucho de estar sentado, pero moverse, estirarse, reírse, 5 minutos cada cierto rato, ¿no? Eso ya son factores protectores. Algo de trauma y estrés laboral. En trabajos potencialmente traumatizantes como el trabajo en salud, nos puede ocurrir y somos muy susceptibles a que nos ocurra el trauma vicario, que es el trauma que nos toca indirectamente, ¿no? Es presenciar el trauma de otro, de otra, en este caso, pero también los relatos. Los relatos, no solo o sea, no solo es ser testigo, sino también es escuchar, ¿ya? Que también es una forma de ser testigo también. Pero en el fondo es cómo nos va como tocando lo que vemos, lo que escuchamos de nuestras consultantes y cómo es como si nos hubiera pasado a nosotros en parte, ¿no? Por una cosa muy biológica, empática que tenemos los seres humanos. Y es un fenómeno ampliamente descrito que, que hay que tener súper en consideración. Otro tema que se relaciona con el trauma son nuestros propios traumas, como ya hice el comentario con respecto a los traumas sexuales y la alta prevalencia de estos en nuestro país y en el mundo. Muchas veces el trabajo con mujeres nos va a contactar con nuestra propia herida, y por eso la invitación es saber nuestra historia, es habernos trabajado, es estar consciente de lo que así como antes la invitación era qué nos protege, qué nos daña, ¿no? Qué nos duele, y qué nos duele más allá de lo que podría dolernos normalmente otra cosa, sino que nos duele porque nos está tocando nuestra propia herida. Bueno, ayer yo fui al mismo seminario de la Yani con Ivone Olza, contaba la historia de una matrona que le costaba, que podía como sortear un montón de distintas situaciones, pero que la distocia de hombro era algo que la perturbaba tremendamente. Y había ido a trabajar consigo misma y había descubierto que en su propio parto había habido esta complicación y había sido muy traumática, y había un momento en que había sentido una asfixia, ella como bebé, ¿no? Son cosas que uno puede trabajar en casa. Y bueno, lo trabajó, lo pudo reprocesar, y bueno, y ella misma contaba que después le había tocado, justo después, le había tocado un parto con distocia de hombro y lo había sentido mucho mejor. Pero son cosas a veces que uno no puede creer, pero que cada vez hay más evidencia que son sumamente importantes. Y lo otro que quiero tocar aquí, cortito, es la violencia estructural que hay en los servicios de salud, ¿cierto? En nuestra sociedad, nuestra cultura patriarcal, nuestra cultura de dominación en general, donde percibimos violencia de género en distintos niveles, y muchas veces nos va a tocar ser testigos de violencia obstétrica, ¿cierto? Que es un concepto, yo sé que es controversial, pero está ampliamente validado por la evidencia, por la OMS, por distintas investigaciones. También en nuestro país sabemos que existe, las mujeres nos cuentan sus relatos todos los días, y ser testigos de eso es muy traumatizante, por lo que comentaba el trauma vicario, y porque muchas veces nosotras mismas vamos a haber sido víctimas de esa violencia, ya que es la violencia institucional. Eso. Algo de neurobiología cortito para no ser latera, pero para decir que esto no es solo como ideas o sentimientos o emociones, que son muy importantes, pero muchas veces ninguneadas en nuestra cultura, ¿cierto? Pero también tiene un correlato físico tremendo, estudiadísimo, ¿ya? Y se ha visto que hay una alteración en la sinapsis, ¿cierto? En la conexión neuronal, y hay una disminución de la materia gris cuando estamos sometidos a estrés crónico. El estrés crónico se trata de mucha secreción de cortisol, ¿cierto? Por nuestro sistema nervioso central, con repercusiones en todo nuestro organismo, y en el cerebro en particular
el correlato biológico es disminución de la materia gris y la alteración en la sinapsis que al final se traduce como en la experiencia en mayor lentitud, en menor capacidad, y por eso los errores y la disminución en la productividad clínica, ¿no? El área prefrontal en particular, que es la que se ha visto más afectada, es la que regula las cosas que son más importantes en nuestro trabajo: la acción, la emoción, el razonar, tomar decisiones asertivamente, la posibilidad de tener introspección, es decir, de saber qué nos pasa, de leernos y de perseverar en la tarea que nos proponemos, ¿ya? O sea, todas cosas que necesitamos totalmente para estar en un trabajo clínico. La buena noticia es que también se ha visto y se ha estudiado que todas estas modificaciones, porque nuestro cerebro es muy plástico, ¿ya? Siempre está cambiando, se está relacionando con el ambiente, y con reposo adecuado esto es reversible y podemos volver a ser tal como estábamos antes, pero con un aprendizaje que nos da el haber pasado por eso, ¿no? Bueno, como comenté, hay correlato también en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Aumenta el riesgo cardiovascular notablemente, produce hipertensión, puede desencadenar depresión y, como mencioné, el riesgo suicida, dolores musculares crónicos, ¿cierto? Alteraciones inmunes, enfermarnos más, estar más proclive a resfriarnos, a infectarnos, a tener múltiples dolencias, alteraciones digestivas del tránsito intestinal, dolores constantes, molestias que las pasamos por alto, ¿no? Como está muy normalizado, como la distensión abdominal, la molestia, como que estamos acostumbrados muchas veces a andar con molestias que consideramos como menores, ¿no? Pero todas esas molestias nos están diciendo que hay algo que está pasando en nuestro cuerpo. Alteraciones sexuales, alteraciones en la fertilidad, desde luego en el deseo sexual, pero también en la fertilidad, en la posibilidad de embarazarnos. Síntomas psicológicos, no, bueno, la Yani ya habló harto de esto, pero de los más importantes: estar irritable, decaída, desmotivada, sin ganas de levantarnos, sin ganas de ir al trabajo, más callada, ausente del trabajo, ausente como simbólicamente, ¿no? Como no pescando nada, y ausente más que realmente, con ausentismo laboral, licencias de salud mental, mucha culpa por falta de logro, fantasías de abandono, cambio de trabajo, y, como ya comenté, una pérdida de fe y sentido del trabajo, ya crisis de valores y crisis vocacional, como ¿por qué estudié esto? Me voy a dedicar a otra cosa. Y bueno, y muchas veces se produce uno de los grandes riesgos del burnout, es como el retiro temprano, ¿no? Con la pérdida que significan los profesionales, como que van teniendo más experiencia, se van quemando más también, y tienen un retiro temprano, es una pérdida para el sistema de salud. En cuanto a los síntomas físicos, el cansancio, la fatiga, sentirse lento, dolor de cabeza, de cuello, bueno, todo lo que ya comenté previamente de la salud. Bueno, esto ya lo dije en realidad, no quiero ser reiterativa. Síntomas conductuales: llegar tarde al trabajo, ausentismo laboral, trabajar muchas horas pero lograr poco, como se dice ahora, como la procrastinación, pérdida del entusiasmo, facilidad para frustrarse, aburrimiento, rigidización y dificultad para tomar decisiones. Puse ese dibujo de la guagüita para no olvidarme y que no nos olvidemos de que estamos aquí hablando del trabajo con las mujeres que están pariendo, ¿no? Y tomar conciencia de cómo estamos recibiendo a este bebé en el mundo. Claro, como traer al bebé de vuelta al centro de esta exposición. Porque estamos mirando cómo vamos a estar recibiendo. Eso es lo que quiero decir. Y siguiendo con los síntomas conductuales: aislarse de los colegas, cerrarse a nuevas informaciones, no querer aprender nada, ya no querer cómo actualizarse, no verle sentido a eso. Y algo muy grave y que es un problema de salud muy importante hoy, de salud pública, es la dependencia al alcohol o drogas como una manera de anestesiar el dolor, y el deterioro de las relaciones familiares y sociales.
Hay muchos estudios acerca del burnout en matronas y en ginecólogos bueno, y en todos los trabajadores del parto y nacimiento, y hay estudios que tienen la terrible cifra de hasta un 75% de burnout en profesionales de la salud, ¿ya? En sus distintos niveles, porque hay niveles leves, medianos y severos, ¿ya? Pero las cifras son francamente alarmantes. Bueno, los trabajadores del área del nacimiento tienen mayor índice de burnout que los trabajadores de la salud de otras áreas, ¿ya? Por sobrecarga laboral, jornadas largas, sistemas de turnos, un funcionamiento jerárquico y que es emocionalmente muy intenso, entre otros. Como ya mencioné, de los mayores riesgos para el sistema de salud, digamos, no para la persona, sino para el sistema de salud, el retiro laboral temprano y disminución en la calidad de la atención. Factores de riesgo: tener menos experiencia, como menos habilidades clínicas, menos herramientas clínicas, ya sea para hacer nuestro trabajo y también para cuidarnos, ¿cierto? Menos experiencia. Es un factor de riesgo y por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros estudiantes. Y ser mujer, ¿ya? Y en el área del nacimiento, la gran mayoría de los profesionales, más del 50%, son las cifras como internacionales, pero la experiencia nos dice que yo creo que es más del 80%. No sé cuál es su experiencia, si están de acuerdo, pero yo diría eso. Y bueno, ser mujer, como ya comenté, por la doble jornada, balance trabajo-familia, la culpa como histórica que llevamos las mujeres con respecto al trabajo, y así. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cada cierto tiempo es: ¿cómo estoy? ¿Me estoy quemando? ¿Estoy cerca de quemarme? Y se han desarrollado diversos instrumentos. Este test, que se llama test de Maslach, está en la carpeta del Classroom, así que lo pueden ver ahí, pero son algunas preguntas, o sea, no son algunas, son 22, que después hay que analizarlas porque tiene 3 subescalas. La subescala de agotamiento emocional, de despersonalización, que yo les comentaba, esta desconexión, y tiene una subescala positiva que es de realización personal. Pero algunas preguntas importantes que debiéramos hacernos cada cierto tiempo. ¿Me siento emocionalmente agotado debido a mi trabajo? ¿Me siento agotada al final de mi jornada laboral? ¿Me encuentro cansada cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo? ¿Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes? Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos. Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí. Y así, solo para dar algunos ejemplos, ¿no? Este test es una de las herramientas más validadas por la evidencia y bueno, lo pueden tener ahí y mirarlo. Bueno, la situación actual es que estamos bastante desequilibrados, trabajamos mucho en general, ¿cierto? Estamos mucho en el aceleramiento, en hacer, en las responsabilidades, en las deudas, en los logros, y estamos mucho menos en los ritmos naturales, en la naturaleza, en el ocio, que es sumamente relevante para la salud mental y salud general, en el contemplar y en el estar, ¿ya? Estamos en un desequilibrio, la crisis de salud mental nos lo dice, pero más que claramente. Entonces la invitación es a buscar un nuevo estado, una nueva forma de estar para llegar a este equilibrio, ¿no? Suena bastante ideal y nunca es un equilibrio como que llego al equilibrio y me quedo ahí para siempre, ¿no? Siempre es como una tendencia, algo que vamos a estar tratando de hacer, cada día tratarlo, intentarlo, y todos los días son distintos, sobre todo para nosotras las mujeres, que somos, que vamos ciclando y vamos cambiando, y entonces probablemente distintos días vamos a necesitar distintas cosas. Algunos días vamos a estar como mucho más conectadas, concentradas, energéticas, y otros días realmente no lo vamos a estar, ¿ya? Y no solo por nuestros ciclos menstruales, sino porque somos seres emocionales, los hombres también, obviamente, nos afectan distintas cosas, ¿ya? Distintas cosas que están pasando a nuestro alrededor.
Bueno, ¿cómo nos cuidamos y nos cuidamos entre todos? Porque el cuidado, si bien como la palabra autocuidado, igual la uso harto, porque es lo que podemos hacer, es lo que tenemos más a mano, pero parte importante del autocuidado es cuidar a los otros. Se ha visto claramente que cuidar de otros, eh, que tener una actitud empática y disponible hacia nuestros compañeros, es también cuidarme a mí, ¿ya? Eh, y la invitación, bueno, si bien la, la invitación como más amplia es como al sistema de salud, como a las leyes laborales, hay muchas cosas que hacer desde el punto de vista como más estructural, pero ¿qué podemos hacer hoy? Nos podemos cuidar y podemos como generar estrategias para cuidarnos entre nuestros compañeros. Porque me gustó mucho este como gráfico, dice que como en nuestra salud el cómo, como nuestra conducta es determinante en un 50%, ¿ya? El acceso a la salud es un 10%, la genética un 20%, el ambiente un 20% y nuestra conducta el 50%. Aquí estamos hablando de salud general, entonces también se refiere al fumar, al hacer ejercicio, no sé, pues alguna práctica saludable, a nuestra alimentación y también a lo que habló ya la Yani de la gestión de nuestras emociones y tener una vida saludable afectivamente. Como ya mencioné un poquito, las mismas cualidades que hacen que las personas en general elijan las carreras del área de la salud son las que nos ponen en riesgo de quemarnos por el estrés laboral, ¿ya? Tendemos a no ver nuestras propias necesidades, lo que es un grave defecto. El cuidarse en general no está cuidado, o sea, no está enseñado en las escuelas y tampoco es como tan bien visto, ¿no? Se tilda como de egoísta y se deja al último las prioridades, cuando en la pirámide como de cosas, como de tareas, debiera estar a la base, porque si estamos bien, todo lo demás va a fluir mucho mejor. Sin embargo, hoy no está considerado así culturalmente y como solemos dejarnos como al último de la fila para preocuparnos nosotros mismos y, no sé, pues darnos un tiempo de hacer deporte o de meditar o de simplemente dar un paseo, etcétera. Y el cambio de switch que tenemos que hacer es que es nuestro deber igual, ¿no? Si bien nos va a hacer muy bien, es nuestro deber porque éticamente es nuestro deber ético porque va a afectar directamente nuestra calidad de atención. Algunas estrategias para no desgastarnos. Cuidar nuestra vulnerabilidad emocional, tratar de dormir bien, tener una buena higiene del sueño, que me imagino que es un término conocido por todos, pero básicamente no como no quedarse dormido viendo tele, no quedarse dormido viendo el celular, no comer muy tarde, tener como ciertos como rituales antes de dormir, como no sé, pues ducharse o empezar a apagar las luces de a poco, cosas así nos pueden ir ayudando. La alimentación saludable, hábitos en general saludables, ya lo mencioné, ¿cierto? No fumar, que es una de las primeras recomendaciones, alcohol, eh, muy poco y desde luego no drogas. Bueno, estar atentos a nosotros y registrar oportunamente nuestros malestares y hacer algo al respecto, hacernos cargo. Y eso también tiene que ver con la conciencia corporal, con sentirnos. Atender a nuestras necesidades básicas, que suena de perogrullo, la Yani también lo mencionó, pero si tengo hambre, darme un espacio, comer y seguir haciendo mi trabajo, si se puede, ¿no? Tomar agua, que siempre vamos a poder tomar agua, y dormir, darnos el tiempo de dormir, para no acumular el malestar. Cada vez si vamos acumulando más, se va tornando más difícil revertirlo. Necesitamos actividades de vaciamiento y descompresión, y eso en general son actividades sociales, actividades deportivas, terapia también, grupos de compañeros, eh, como dije también, espacios de autocuidado laborales, ¿cierto? Un día que nos tomemos
Desde luego eso como que también tiene todo que ver con la institución, pero un día que nos tomemos para hablar de cómo estamos, qué nos está pasando, qué conflictos hay, etcétera, para compartir la carga de un trabajo pesado. Hoy día hablaba con una doctora del Servicio Médico Legal y que me comentaba como en la crisis como de salud mental en la que estamos, como el Servicio Médico Legal es testigo directo del aumento de suicidio, femicidio, etcétera, que me decía como, ¿soy solo yo o todos estamos como muy mal con todo lo que está pasando, ¿no? Y ahí, no, todos pudieron decir en su equipo, sí, estamos afectados también, esto nos duele mucho, etcétera, y eso descarga nuestra pesadez. Mantención de áreas personales libres, es decir, espacios libres de trabajo, tratar de no llevarnos el trabajo a la casa. Muy recomendado hacer una pausa antes de llegar a la casa para terminar con los pendientes y no llegar lleno de pendientes a la casa. Actividades nutritivas, pasatiempos, relaciones saludables, vida natural. Evitar como temas de violencia en espacios de distracción, películas como de terror o de acción excesiva, estar conectado a las noticias permanentemente a través de redes sociales, evitar eso, no nos hace bien. Evitar la saturación de nuestras redes personales que no están capacitadas a veces para escuchar las tremendas historias que queremos contarle y elegir espacios adecuados donde descargar como nuestro día, por así decirlo, ¿no? Para no llegar a la casa y contarlo a nuestra pareja, a nuestros hijos, que no están como preparados para recibir esa información, sino que buscar otros espacios con los colegas, ojalá, o con terapeutas, supervisores, etcétera. Suena ideal, pero es algo a lo que ojalá tendamos. Y formarnos. Cuando vamos sintiendo que tenemos más capacidad de responder, más capacidad de hacer bien nuestro trabajo, que tenemos herramientas distintas, que tenemos herramientas efectivas, eso nos va a ir protegiendo. Bueno, el ejercicio físico es una de las primeras recomendaciones en todos los manuales. Ojalá un ejercicio de mínimo 30 minutos diarios, al menos 4 días por semana. Un ejercicio moderado e intenso, ojalá que sea cardio, pero que también combine fuerza, ¿ya? Pero si no nos gusta hacer ejercicio, tenemos muy poco tiempo, al final elijamos algo que nos guste, que disfrutemos y que nos permita como sostener esta práctica, ¿ya? Pero hacer caminata rápida también puede ser. Eso es súper protector de nuestra salud mental. Quiero hablar un poco de la compasión y la autocompasión. Aquí, bueno, hay 3 grandes maestros del área. Por supuesto, el Dalai Lama, ella es una monja, Pema Chodron y Thich Nhat Hanh, que nos han legado prácticas súper útiles en nuestro trabajo y que hoy día cada vez hay más recursos recursos y cursos y formas de capacitarnos, y en el sistema de salud está como promoviéndose mucho ciertas prácticas meditativas, contemplativas, de autocuidado, porque tiene mucha evidencia científica de que efectivamente reduce el estrés y reduce también los síntomas depresivos. Hay programas de 8 semanas, por ejemplo, que tienen evidencia muy validada, evidencia muy certificada, de que son efectivos, ¿ya? Y de que mejoran la calidad de vida general. La compasión, que tiene muchas connotaciones, a veces un poco religiosas, no me quiero referir a eso. La compasión, como la entendemos desde el mindfulness, es un sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio y de los demás, y la intención genuina de intentar aliviarlo y prevenirlo, ¿ya? O sea, tiene 2 aspectos. Una es el acercarse, comprender y relacionarse con el sufrimiento, es decir, estar disponible a escuchar y a ser testigo y acompañar. Y la otra es la motivación para aliviar el sufrimiento, ¿ya? El sufrimiento es parte de la condición humana, ¿cierto? Todos sufrimos. Sin embargo, la compasión nos invita a buscar el alivio entre unos y otros. Algunas prácticas que son muy útiles es el Tonglen,
y el ejercicio talco, no voy a profundizar, pero les voy a dejar después unas páginas donde pueden investigar. Pero el ejercicio talco me gusta porque es fácil y es como tomar conciencia de que tal como yo, por eso se llama talco, tal como yo, el otro ser humano que está ahí, aunque sea el más pesado del mundo, también quiere ser feliz, tiene buenas intenciones, tiene vulnerabilidades, probablemente tiene una historia difícil, como tomar conciencia de que tal como uno, están todos ahí tratando de dar lo mejor de sí, aunque entiendan eso de manera demasiado diferente, ¿ya? Y esa como actitud, porque la compasión se puede cultivar y se cultiva, porque muchas veces, o sea, si bien es como una característica inherente a la humanidad, eh, muchas veces está tapada por distintas cosas y se pueden hacer ejercicios activos por cultivarlo. Se ha visto que aumenta el bienestar, disminuye la autocrítica, aumenta la aceptación a uno mismo, y también uno aprende a cuidarse más y a poner límites. La autocompasión no es tenernos lástima, tampoco es una autoexigencia ni tener autoestima, ¿ya? Como ya mencioné esto, como del tal como yo, la humanidad compartida, es el reconocimiento de nuestra semejanza y de nuestra humanidad compartida, para desde esa conciencia desarrollar una actitud bondadosa, amable y equilibrada, que esté disponible siempre hacia uno mismo y así desde esa disposición constructiva y amable consigo mismo extenderlo hacia los demás. Suena como bien ideal, pero es cultivable. Hay programas que ayudan a cultivarlo y es altamente recomendable para la salud. Esto hace parte de la base también de que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces es difícil ser amable con otros si no somos amables con nosotros mismos. Ahí tengo dos recursos muy importantes, cultivarlamente.com, que es un chileno, Gonzalo Brito, referente en el tema, y Centro Mindful Yoga, que, que está Claudia Jorquera, Andrés Vita, que también hacen cursos y relatorías de estos temas, y hay muchos recursos en sus páginas, sobre todo en Cultivar la Mente, hay meditaciones guiadas, hay muchas cosas gratuitas a las que podemos acceder fácilmente. Esto ya lo habló la Yani, ¿cierto? El autoconocimiento, el trabajo con uno mismo es súper importante, porque lo que vamos viviendo nos va marcando, lo leía ayer creo como si el parto anterior fue difícil, voy a venir con esa carga como en el cuerpo, en mis emociones, a atender el siguiente parto, ¿cierto? Porque las impresiones emocionales y sobre todo los traumas quedan en el cuerpo, ¿ya? Nos contaba ayer Ivone que, por ejemplo, se ha visto que cuando hay un parto traumático, por ejemplo, y un desenlace trágico como la muerte de un bebé en un hospital, por un tiempo aumenta la tasa cesárea y luego se nivela, ¿no? Porque quedamos más asustados, más marcados y más sensibles a lo que pueda pasar. Por eso las mismas preguntas que ya mencionaba Yani y que las reitero para que nos las hagamos en algún momento. ¿Por qué elegimos este trabajo? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué nos duele? ¿Y qué nos sostiene? Otra práctica que es, bueno, yo vivo en Puerto Varas, que es un poco más fácil, pero en todas partes, y sé que en la región metropolitana quizás no hay un bosque así como este que sale acá, pero hay lugares muy bonitos y naturales que uno puede ir. Y la idea es ir por un tiempo prolongado, unas horas, y se ha visto que disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el cortisol, ¿cierto? La hormona del estrés, disminuye la adrenalina y la noradrenalina en la orina y aumenta el número y actividad de las células natural killer, o sea, potencia nuestro sistema inmune. Esto se trata de conectar con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con la belleza, con el significado, con la compasión. Y en realidad es como tan fácil como estar en la naturaleza, ¿cierto? Desconectarnos.
del mundanal ruido y conectar con la naturaleza. Pero la terapia de bosque busca hacerlo de un modo más activo, ¿no? Como más consciente, y propone algunas técnicas. También que están muy disponibles y está como bien de moda el tema. Y lo quise mencionar acá porque también es algo que podemos acceder. Y eso, muchas gracias. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su destacable presentación. A continuación, les recordamos a todas y a todos los presentes que deben completar el formulario de asistencia, ya el cual será enviado a través del chat de la sesión, y además completar el formulario de evaluación que ha sido enviado a sus respectivos correos dentro de los próximos 2 días. De esta forma podrán recibir su certificación de participación del presente seminario. Sin más que agregar, entonces, vamos a dejar espacio para las preguntas, comenzando primero por el chat. Acá Brown nos dice que entiende lo teórico, pero pregunta cómo se coloca esto en práctica. No sé si estará por ahí, querrá complementar su pregunta. Si no, le doy la palabra a la profesora Mariana y a Yanira para que conteste. Sí, ya, bueno, que lo preguntó antes de mi presentación, yo creo que di como algunas sugerencias que tienen que ver como con el trabajo con uno mismo. Bueno, las prácticas más concretas que dije, ¿no? Como hacer deporte, dormir, preocuparnos de nuestro cuerpo y también de nuestro espíritu a través de las prácticas más compasivas. El registro de nuestro malestar, la colaboración con los compañeros. Esas son algunas cosas como bien concretas que podemos como empezar a hacer desde ya. ¿Yani? Sí, o sea, creo que fue respondida, y me imagino que la pregunta tenía que ver con cómo llevar a la concretud esto de que hablamos de cuidarnos, pero que en la lógica de estar funcionando muchas veces casi en modo piloto automático, como decía Mariana, primero es como hacer el espacio para darnos el espacio y también, como decía, que esto también tiene que ver con movimientos en distintos niveles, ¿sí? Desde las políticas públicas, desde lo que podemos hacer en cada uno de nuestros lugares. Tampoco podemos esperar que desde la emergencia de una política pública baje. Yo también soy ferviente creyente de que los cambios también son de abajo arriba, por lo tanto lo que hacemos en lo cotidiano con nuestros propios compañeros de trabajo, cómo nos cuidamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, también nos estamos cuidando desde ahí. No sé si respondemos la pregunta. Bueno, a quienes lo deseen pueden pedir la palabra si es que tienen alguna duda, comentario. En el chat Javiera da las gracias por las presentaciones. Gracias a ustedes por estar presentes en la sesión de hoy. ¿Alguien más desea comentar? Sí, me encantaría si alguien pudiese compartir sus propias experiencias. Todos hacemos cosas en cada uno de los rincones en los cuales trabajamos. Quizás si alguien quisiera compartir eso. Sí, pues seguramente más de alguna se sintió identificada con las preguntas, con las características de lo que comentamos con Yanira. Ahí Evelyn Enríquez quiere compartir, parece. Hola, aquí creo que fui. Hola. Le mandé el mensaje. Muy bien. Muy bien. Dame un segundito ahora, ¿ya? Ya. Quería comentar un poco, ahora estoy trabajando aquí en Brasil, que tiene también un trabajo muchos años en la humanización del parto,
y estoy trabajando con un equipo que me ha parecido muy rica la forma en la que trabaja. Quería comentarles porque es una forma muy eficaz que trabaja estas cosas que se han estado hablando acá. Acá estoy trabajando con el equipo de Nacer Carioca y ellas son una colectiva, digamos, de enfermeras obstetras y matronas. Y entonces cuando una mujer llega a los atendimientos, ellas no es una matrona la que la atiende, sino la colectiva completa. Entonces el control, digamos, todos los controles prenatales, la mujer no los tiene solo con una matrona, solo con una obstetra, sino que ella va conociendo a todo el equipo. Entonces, ellas cumplen con ellas tienen digamos, cumplen con sus horarios, independiente de si a quién le va a tocar, digamos, el parto de X mujer, porque todas conocen el caso, todas las han atendido en algún momento. Y me ha parecido una forma de trabajar tan eficaz, tan cuidadosa, esta cosa de lo colectivo, cómo se materializan, cuando decimos cómo trabajar en colectivo, cómo podemos materializar esto me parece una forma tan buena de hacerlo, porque yo me he dado cuenta que el equipo llega a los partos muy bien descansadas, porque cumplen con sus horarios de trabajo, tienen los días que les corresponden, ¿cierto? Sus turnos, esa es la palabra que me está viendo, los turnos de trabajo son tal día. Es maravilloso encontrarse con personas que atienden y que acompañan el parto, que cuidan en la forma en la que organizan esto, de ellas mismas, para poder cuidar mejor de los atendimientos. Esto me ha gustado mucho. Bueno, acá también el acompañamiento de como doulas, las doulas están, digamos, son parte eso es un derecho de la mujer, aparte de su acompañante, es un derecho de la mujer también poder tener el acompañamiento de una doula, y eso también me parece que enriquece mucho la experiencia del acompañamiento, la experiencia del parto. Es muy bueno. Bueno, quería compartirles eso porque me parece que es una forma que tal vez no lo imaginamos, pero es bastante eficiente. Es bastante eficiente. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, me encantaba la presentación. Gracias, Evelyn. Qué esperanzador a propósito de que de repente también nos movemos desde la queja, de lo que nos falta. También es importante, por eso, qué importante que lo traigas acá a propósito de las experiencias, porque, insisto, mucha gente está haciendo cosas maravillosas en muchos lugares del mundo y que tienen que ver con esto de los cuidados, de la continuidad también de los cuidados, de cómo los equipos también en este cuidado colectivo también permite efectivamente cuidar de mejor calidad a cada una de las usuarias, de las mujeres y personas que van a requerir acompañamiento. Entonces, te agradezco mucho lo que nos comentas de Brasil. Sí, buenísimo, gracias. Sí, muchas gracias, Evelyn, por compartir tu experiencia. En el chat María José Morales nos dice felicitar a las colegas por todo lo compartido, ya que la persona del terapeuta y del profesional de salud es tan relevante para la atención. Así es, María José. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia o comentar qué les pareció este seminario? Bueno, Dianey nos agrega entonces, muchas gracias y muy humana la presentación. Bueno, si no hay más comentarios que agregar, recordar que Rayen está enviando ahí el formulario para que lo puedan completar, ya que esa es su asistencia a este seminario. Y para finalizar, nosotras también estamos muy agradecidas por ustedes por estar acá ahora, por su participación. Y nos veremos en la siguiente sesión a realizarse el día miércoles 6 de diciembre a las 19 horas. Hasta pronto. Yo puse ahí los recursos de las páginas que mencioné, porque
de las prácticas meditativas gratuitas que van a quedar ahí anotadas. Súper, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas, a todos, a todos. Sí, muchísimas gracias.